vamos a hablar de lo que ha sucedido esta semana con el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, pues es todo un tema sobre cómo se presenta este informe y la reacción que hubo por parte del gobierno de la República, principalmente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un tema, por supuesto, polémico por la reacción del presidente. Y bueno, vamos a hablar de este tema en un momento más con la doctora Nancy García. Ella es parte del sistema estatal anticorrupción y ya se encuentra con nosotros. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues una observación que se hizo o una serie de observaciones en el informe de la auditoría. Hay como dos grandes datos, ¿no? Uno de 67,000 millones de pesos en inconsistencias del año 2019, la cuenta pública 2019. Y otro dato que fue el que más incomodó al presidente, que fue el tema de los famosos 300,000 millones de pesos o más de 300,000 millones que habría costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de México. Y luego viene una reacción por parte del gobierno federal, del presidente particularmente, que dice, esos datos no son correctos, no están exagerados, etcétera. Es la parte política. Pero ustedes que revisan estos temas de corrupción, estos temas de las auditorías, me gustaría que nos dijeras, ¿realmente se pudo haber equivocado la auditoría? ¿O hay algo político ahí muy raro porque la auditoría después salió a decir que se habían equivocado en la metodología? Pues fíjate que sí es un caso inédito. Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación es de los pocos organismos autónomos que en los últimos 25 años han adquirido una credibilidad muy importante como contrapeso, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Y digo, yo que los he estudiado muchos años, sí te podría decir que sí es un hecho inédito que la auditoría, digamos, diga que va a corregir, ¿no?, una estimación, que no es solo la estimación, sino como tú bien señalas, las implicaciones que tendría. Esta es una auditoría, hay que señalar que esta es una auditoría de cumplimiento financiero. Este tipo de auditorías revisan en la ejecución del gasto que se aprobó, su aplicación inicial y en general que se cumpla con la legalidad de las disposiciones de gasto público. No es una auditoría ni de desempeño, no es una auditoría que esté evaluando los resultados todavía, ¿no?, de esto. Y sí, la verdad es que sí llama mucho la atención que la auditoría vaya ahora a revisar. Sí le pega durísimo a la credibilidad en este momento de la auditoría. La auditoría, claro. Cuando se hablan, por ejemplo, de inconsistencias o irregularidades, pues sí, no, sí pueden ser irregularidades, ¿no? De 67,000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Yo lo comentaba hace un momento en un live que hice para Facebook. O sea, ¿eso significa que se robaron ese dinero o simplemente significa que no cuadran los números o significa que no están comprobando bien o significa que utilizaron dinero de un lado para gastarlo en otro? No advierte que se haya perdido el dinero, ¿no? Básicamente lo que está diciendo es que hay un sobreprecio, decían ellos, del 232% en el costo de la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y que entonces se tenía que explicar por qué este sobrecosto, ¿no? O sea, esto sí es muy importante y se tendría que comprobar, que es la parte más importante, el origen de este sobrecosto, ¿no? Entonces, digamos, eso implicaría una acción de parte del Poder Legislativo, ¿sí? Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano auxiliar del Poder Legislativo. Entonces, para hacer más amplia
la rendición de cuentas de este gasto público y en general de este proyecto, ahí sí es donde el Poder Legislativo puede llamar a comparecer a los encargados de la construcción de este aeropuerto y preguntar por qué ese sobrecosto. Pero hay otra cosa que también llama mucho la atención, no solo en el tema del aeropuerto, y aquí también quisiera yo subrayar, sino que la auditoría lo que está también señalando son diversas inconsistencias que tienen que ver con otros proyectos. O sea, digamos, el fin de semana toda la atención estuvo en el tema del aeropuerto, pero está señalando que hay también inconsistencias en el proyecto del Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y muchas de estas inconsistencias tienen su origen, digamos, un poco en el cambio de la implementación de la política pública de parte del gobierno federal. ¿A qué me refiero con el cambio en la implementación? Básicamente, por ejemplo, en el caso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, a que de pronto ya no tenemos padrones de beneficiarios, ¿no? Que era una cosa que nos costó muchos años hacer entender a los gobiernos que necesitábamos padrones de beneficiarios y ahora ya no hay eso, ¿no? O que los estudios de factibilidad o los estudios de impacto ambiental no tienen la calidad que exige la ley, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas irregularidades, insisto, no necesariamente son hechos de corrupción, pero sí son ineficiencia gubernamental. Claro. Ahora, hay, digamos, responsabilidad después de una auditoría de este tipo o de un informe de este tipo, tendría que haber responsabilidad de quienes están ejerciendo el gasto. ¿Qué contempla la ley en ese sentido? Y bueno, eso es el tema de la ley. Cuando vemos que la parte política hay una descalificación al informe, pues sabemos que internamente no se va a hacer nada contra nadie, ¿no? O al menos eso podemos pensar. Pero ¿qué contempla la ley? ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo? Pues mira, lo que es que depende insisto, del tipo de sanciones que se establecieron. En el caso particular de la construcción del aeropuerto, ¿no? Básicamente lo que se tiene que hacer es comprobar. Y aquí los que tienen que comprobar, pues son los encargados del proyecto. Si no hubiera una explicación de esta comprobación, insisto, por este sobrecosto del aeropuerto, sí podría haber sanciones administrativas fundamentalmente, ¿no? Para los responsables. Lo que ahora nos deja en duda, y por eso sigue siendo un hecho inédito, es, bueno, si tú reconsideras la cifra y vamos a decir que la cifra es menor, ¿no? Que llegara a decir la auditoría superior que este sobreprecio es menor, de todas maneras la conducta persiste, ¿no? Y tendría que sancionarse esta conducta, no importa si son 100 millones o si son 323 millones, o sea, de todas maneras esta conducta, esta falta de información, de claridad en el cálculo, en la planeación del aeropuerto, pues sí ameritaría una rendición de cuentas completa por parte de los implementadores, de los encargados de este proyecto. Claro. Por último, doctora, en el caso de Jalisco, ¿cómo andamos en esos temas de las observaciones y cómo andamos en estos temas de las auditorías? Fíjate que en el caso de Jalisco, digamos, Jalisco siempre, hay que señalar que Jalisco siempre ha sido uno de los estados que ha cooperado con la Auditoría Superior de la Federación para observar el gasto federalizado, incluso antes de que fuera obligatorio. No mejoramos, no empeoramos. Jalisco no es de los estados que más observaciones tiene, pero hay un dato que sí llama la atención y que no se ha notar tanto. La Auditoría Superior de la Federación hace un índice de gestión del desempeño justamente del gasto federalizado de los estados. Y aunque todos los estados pasaron
arriba, digamos, el índice va de 0 a 100, digamos, todos sacaron arriba de 8, ¿no? Tanto la Ciudad de México como Jalisco son los últimos en desempeño financiero, ¿no? Y este desempeño financiero lo calculan a partir del universo de gasto federalizado que pueden auditar. Sí hay como un foquito amarillo, ¿no? Ahora que está de moda la sesión, hay un foquito amarillo sobre cómo se está reportando este gasto federalizado. Muy bien. Doctora, pues te agradecemos mucho tu tiempo para Rumbo MX para hablar de estos temas y pues ojalá pronto podamos seguir platicando según cómo camine este asunto, ¿no? Que seguramente dará mucho de qué hablar todavía. Sí, sí, va a dar mucho de qué hablar y aquí también quizás, digo, habría que señalar que este auditor en especial, me refiero al auditor Colmenares, fue un auditor que de suyo llegó cuestionado y bueno, pues ahora está más cuestionado, ¿no? Entonces, me parece Claro. que el Congreso Federal sí tiene una responsabilidad importante en decidir qué rumbo va a tomar la Auditoría Superior de la Federación. Que debe ser un organismo fuerte de entrada, ¿no? Así es. Tiene que tener credibilidad, fuerza, la autonomía la tiene, pero tiene que tener credibilidad la auditoría para que haya, digamos, salud en términos de cómo se ejerce el gasto y cómo se observa el gasto. Así es, y hemos tenido pues auditores bastante fuertes e independientes, entonces bueno, te digo, es un caso inédito. Esperemos termine bien. Muy bien, muchas gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Un abrazo, Nancy García Vázquez, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, platicando esta noche con nosotros sobre el tema de la Auditoría Superior